Lunes 13 de marzo de 2023. Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Esta mañana, Esteban Torres, asambleísta, coordinador del Partido Social Cristiano y Aliados, y es el primer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Para esta semana se espera que el correísmo, el PSC y otros bloques presenten formalmente ante el CAL el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y empiecen a correr los plazos para su aprobación o archivo. Hasta ahora, los escenarios de una posible causal no encajan con la Constitución y las leyes. Lo vamos a revisar. También Graciela Mora, consejera de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Revisión de concursos de designación de autoridades? ¿Para eso llegó este consejo de paso? ¿Entran al congelador los demás concursos como el del Contralor, por ejemplo? Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. A decir del comunicado que Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, las bancadas del correísmo y el Partido Social Cristiano, así como las disidencias de Pachacuti y la Izquierda Democrática difundieron el viernes pasado, esta semana se activaría el trámite de juicio político contra el primer mandatario. Es decir, que un asambleísta apoyado en 45 firmas adicionales debe presentar la denuncia para que el CAL la revise y luego la remita a la Corte Constitucional para el dictamen previo de admisibilidad. Solo si la Corte reúne 6 de 9 votos favorables, el juicio podrá avanzar en el Parlamento. Para revisar este tema nos acompaña esta mañana Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano y Aliados. Asambleísta Torres, bienvenido a Contacto Directo, buenos días. Buenos días, Carlos, qué gusto. Miércoles o jueves, ¿qué día se presentará el pedido de juicio político asambleísta? Puede ser miércoles, jueves, viernes o incluso a inicios de la próxima semana. ¿Usted será uno de los interpelantes junto a Viviana Veloz? No lo sé todavía, tendrán que decidirlo el resto de compañeros. Lo que sí es cierto es que no habrá solo un interpelante, sino que se ha hablado de la posibilidad de que existan dos y vamos a ver qué se decide a futuro. ¿Por qué la demora en presentar el pedido asambleísta? Bueno, porque tiene que ser un documento bien hecho, profundo, correcto, para que de alguna manera pueda pasar el filtro de la Corte Constitucional. Y por eso es que nos hemos tomado el tiempo. Esto ha significado mucho diálogo, consenso, buscar los puntos medios y eso es lo que podrá ver la luz en los próximos días. Asambleísta, ¿con qué causal del informe presentado por la Comisión Ocasional del caso Encuentro León de Troya piensan enjuiciar al presidente Lasso? Sin duda la única posibilidad es el artículo 2 del artículo 129 de la Constitución, en un caso además análogo a un proceso de enjuiciamiento político que sucedió hace pocos años y con esta Constitución. Me refiero al proceso presentado contra el ex vicepresidente Glass. Entonces sería la causal 2 del 129. ¿Nos explica por favor cuál es la causal 2 del artículo 129? Bueno, en delitos relacionados con el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito o el peculado, establece la Constitución en el numeral 2 del 129 la posibilidad de enjuiciar al presidente de la República. Y los hallazgos de la comisión que se constituyó y el informe que se aprobó, sin duda tienen varios elementos que nos hacían presumir el posible cometimiento de esos delitos. Eso significa que con base en esa causal se presentaría un juicio político. O sea, ¿usted personalmente encuentra que en los delitos que se le imputaron a Glass y que se lo hizo antes del juicio político por asociación ilícita son exactamente iguales a los que se les imputa al presidente Lasso, asambleísta? No, ahí hay un error. Al vicepresidente Glass no se le enjuició por asociación ilícita. El caso específico del 129 fue por concusión y cohecho y enriquecimiento ilícito. En este caso, sin duda hay elementos similares. ¿Cuáles son esos elementos similares? Bueno, la corrupción en las empresas públicas. Han asaltado el dinero en las empresas públicas mientras la gente no puede ni siquiera tener la más mínima protección pública. Así que para que alguien aquí quiera tapar eso o decir que no ha pasado nada o que la Asamblea tiene que ser a la alfombra del Legislativo, del Ejecutivo, está absolutamente equivocado. Pero la ley que tipifica el peculado y el cohecho es el Código Penal asambleísta, y ahí en los artículos 278 y 280 no se habla de la posibilidad de delitos que tengan una causal de omisión. ¿De qué manera ustedes pueden probar que el presidente de la República ha robado o se ha enriquecido para sí
con artículos como el que usted menciona en Nadie delitos está contra diciendo la eso. administración. Nadie está diciendo eso, Carlos. Y así tampoco se le acusó al ex vicepresidente Glass. Este es un juicio político. Nosotros no podemos aproximarnos al 129 como fiscales o como jueces de un tribunal penal. Somos legisladores, seremos juzgadores políticos. Y por supuesto, ¿cómo puede ser que el hecho de que se conozca que estaba pasando esto en las empresas públicas, que no se haya hecho nada por cuidar y velar por los dineros de los ecuatorianos en estas empresas públicas, por proteger a estas personas, por permitirles que sigan ingresando a Carondelet cuando ya eran investigados y señalados, no significa responsabilidad alguna? Nosotros no somos alfombra del Ejecutivo, nosotros nos debemos a los ecuatorianos y en este caso no nos vamos a quedar con las manos cruzadas diciendo que todo estuvo bien. Asambleísta, en derecho público se hace solo lo que está determinado en la ley y en la Constitución y en el COIP. El cohecho y el peculado tienen especificaciones claras, donde una presunta responsabilidad colateral de Lazo en la gestión de Luque, como ustedes mencionan, no está tipificada. Y con todo respeto, más bien parece que tumbarse a un presidente estirando los conceptos jurídicos suena más bien Usted está absolutamente equivocado, Carlos, y no ha leído las sentencias de la Corte Constitucional, específicamente la sentencia en el caso Yunda. Revisen el concepto, revisen incluso la teoría penal, pero como menciono, este es un juzgamiento político, ¿Perdón? A Yunda no le hicieron juicio político en la Asamblea. Bueno, fue un proceso igual de control político del Consejo Metropolitano. Es exactamente lo mismo. A Yunda no le pueden hacer juicio político porque es un alcalde. A Yunda le destituyeron por un problema de participación ciudadana, no de corrupción, por errores en su manejo de la sentencia de la Corte Constitucional es muy clara. Y lo que establece y lo que dijo la Corte es que es un proceso de control político en donde se debía respetar la garantía del derecho a la defensa. Así de simple. Me parece más bien que el tema al que usted alude, que es la responsabilidad que debe haber tenido Lazo a la hora de controlar o no al señor Luque, tiene que ver más bien con un tema de deber de denuncia, pero el deber de denuncia no está especificado en el artículo 129 de la Constitución que marca la ruta para un juicio político, asambleísta. O sea, lo que tiene que determinar es que el presidente se enriqueció a través del peculado y del cohecho para poder ser absolutamente equivocado. Usted está absolutamente equivocado, Carlos, y entiendo que sea periodista y no sea abogado. El 422 del COIP establece claramente la obligación especial de que un funcionario tenga que actuar cuando conoce ese tipo de cosas, sea un alcalde, un presidente o incluso un legislador. Eso no sucedió, Aquí lo que se permitió es que estas personas sigan en el poder público, manejando la plata de los ecuatorianos, haciendo de las suyas, con pésimas amistades, incluso mafiosas. No se hizo nada. Es que bajo su argumento asambleísta y sobre la jurisprudencia que ustedes piensan sentar con este juicio, desde Roldós para acá, todos los presidentes debieron ser enjuiciados políticamente y destituidos por tener supuestamente ministros corruptos. Entre ellos el líder histórico de su partido, León Febres Cordero, porque la policía cometió delitos graves contra los derechos humanos. ¿No le parece? Es una falta de respeto al país querer comparar a este gobierno con el de un estadista como el del presidente León Febres Cordero. Cuando estiramos las causales de la manera en la que están haciendo, tratando de acomodar las cosas, cuando lo que se busca es un deber de denuncia, que es al que ustedes están apelando, pero que eso no se encuentra en el artículo de la Constitución, Carlos, que plantea el juicio político. La Constitución ha ido cambiando. Las causales antes para juicios políticos no son las que se establecen ahora. Todo ha cambiado. El único antecedente que usted tiene en este momento en la historia con la Constitución de Montecristi es al ex vicepresidente Glass. Y déjeme decirles una cosa sobre el expresidente León Febres Cordero. A él le querían hacer un juicio, no llegaron a hacerle un juicio, porque le habían secuestrado, pues también. No había ningún tipo de causal, ningún tipo de razón. En este caso, como le digo, el hallazgo, lo que hemos conocido con el informe del ex secretario anticorrupción Verde Soto, con el conocimiento, digamos, previo de lo que estaba pasando y en una investigación muy seria de la Fiscalía, que hoy está reabierta, no está cerrada, sin duda nos da lugar a presumir que se han cometido una serie de delitos. El informe de Verde Soto no plantea básicamente hipótesis. No llega a una conclusión determinante de que el presidente de la República permitió, socapó o alcahueteó la corrupción. Habla de hipótesis, asambleísta. Lo que dice el informe es que los decretos, la estructura que se
firmó desde Carondelet, permitió el de presunto cometimiento de una serie de delitos. El señor Vélez Soto tampoco es fiscal, pues, para decir que se ha cometido algo. Él es un secretario Ahora, que informa sus hallazgos. En cuanto a lo que usted menciona sobre la jurisprudencia que habría sentado el caso Glass, y en eso usted tiene mucha razón, pero el juicio político fue posterior a lo que la Fiscalía y la Justicia determinaron. Es decir, como usted hace un momento decía, no somos fiscales, pero sí hubo una fiscalía y hubo un proceso judicial que antes de que se implante el juicio político y había determinado que esas causales en las que incurrió Glass generaban un problema de corrupción y que por lo tanto eso habría motivado luego un juicio político. Yo entiendo perfectamente que la Constitución no requiere de un trámite judicial, pero en este caso, para poder llegar a donde se llegó con Jorge Glass, la justicia sí determinó que había corrupción. En este caso estamos sometidos a lo que una mayoría política está pensando o considera que es lo que cometió el Lazo en cuanto a posibles delitos. Así es, porque somos juzgadores políticos, no somos jueces, no somos fiscales. Y si en ese caso existió algún precedente judicial y en otro no existe, la Constitución es muy clara y no es el uno prerequisito para el otro. Y por eso puede tranquilamente un presidente ser enjuiciado, incluso destituido, y no ser procesado en lo penal, y viceversa. Yo le repito entonces, bajo esas circunstancias, cualquier otro presidente pudo haber sido enjuiciado políticamente y destituido por haber tenido un ministro corrupto cuando la Constitución determina que cada uno de esos funcionarios públicos tiene que también responder por sus actos. ¿Cómo entender eso? Porque ustedes podrían también generar una jurisprudencia hacia futuro, asambleísta. Bueno, todo depende qué causales se les estaba juzgando. ¿Qué constitución tenía usted, por ejemplo, en el 87? Desde el ¿Qué constitución tenía en el 98? Solo hay un caso que es el del ex vicepresidente Glass. Es el único caso que existe en esta constitución, que además pasó el filtro de admisibilidad, que además contó con las firmas del Partido Social Cristiano. Cuidado, crean que aquí hay incoherencias de que porque uno estaba y otro estaba. No es así. Y además tenía hasta la firma del propio ministro de Gobierno. Nosotros somos serios con el país. No se trata aquí de ser alfombra de absolutamente nadie. Abogado de ningún presidente. Yo no creo que se trate de llevar el tema de la alfombra. Lo que me parece a mí que el problema de imputarle a un presidente un caso de corrupción en un tema de juicio político, deberíamos tener la certeza de que eso haya ocurrido. Y en el caso de Glass se dio después de que la justicia ha determinado que el ex vicepresidente había incurrido en casos de corrupción. Bueno, quizás aquí estamos sobre las suspicacias y los informes de una mayoría que desde el mes de junio de 2022 ha querido tumbarse al presidente también. Eso hay que tomarlo en cuenta. Vea, nadie le ha querido tumbar al presidente. De hecho, la bancada social cristiana tenía una posición muy distinta en dos casos anteriores. Junio 2022, lo que aquí no pueden pretender ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas es que en una democracia no hayan pesos y contrapesos y que esperen que la Asamblea sea la alfombra del Ejecutivo, que tape todos los crímenes del Ejecutivo, toda la corruptela del Ejecutivo y que aquí no pase nada. ¿Por qué? Porque hay que administrar la verdad. No, señores. Nosotros tenemos una responsabilidad con los ecuatorianos y nosotros no hemos ganado una elección. Yo no he ganado una elección como asambleísta de Tungurahua para ser perro o alfombra de nadie. No se trata de eso, asambleísta, sino de no generar suspicacias. Por ejemplo, asambleísta Torres, que Virgilio Saquicela sea el más interesado en enjuiciar a Lazo pensando en asumir una presidencia interina, por ejemplo, no es para ponerse a pensar que más allá de un juicio político sobre la verdad, lo que se busca es una intentona golpista? Usted claramente actúa como abogado este rato del presidente de la República. No, y permítame decir, es que usted le está fallando a la verdad de los ecuatorianos. En el caso de un enjuiciamiento político al presidente, no asume el presidente de la Asamblea, asume el vicepresidente. La Constitución es clara. Entonces, claro, porque vieron la firma en el comunicado del doctor Saquicela, comienzan ya con esas teorías de la conspiración. Falso, ecuatorianos. La Constitución es clara. Y en el caso de un enjuiciamiento del presidente y una eventual destitución, que para eso hay que pasar mucho tiempo, muchos filtros, quien asumiría sería el vicepresidente de la República, no el presidente de la Asamblea. El asambleísta Dalton Basigalupo ha puesto en Twitter varias veces a lo largo de este fin de semana de que esto es un alarconato. ¿Y no se acuerda cómo metieron a Fabián Alarcón en la presidencia en 1997? ¿Cuál es su pregunta? No entiendo. Que no se acuerda cómo metieron a Alarcón en la presidencia interina. Reláteme usted, ¿qué pasó? Le destituyeron a Bucarán y el Partido Social Cristiano fue uno de los partidos que trató de, luego de la destitución a Bucarán, puso a Alarcón en la presidencia de la República. Si el Partido Social Cristiano pudiera hacer todo por su cuenta, el país estaría de una manera distinta. Para todo se requiere mayoría. Lo mismo en este caso, usted puede presentar el juicio. Si esto llega a pasar el filtro de la Corte, usted necesita una mayoría para tener éxito, digamos, en esa solicitud. Si no la tiene, simplemente no habrá éxito en un juicio político.
Señor asambleísta, ¿el PSC no le va a dar la presidencia interina de la República a Virgilio Saquicela? Usted está hablando tonterías, discúlpeme, Carlos. O sea, le digo, usted quiere confundir a los ecuatorianos. La Constitución es clara. La Constitución es clara. Quien asume en ese caso es el vicepresidente. ¿Y qué papel Aquí juega no ahí? ponga usted escenarios que no existen. ¿Y no le parece a usted que entonces estamos jugando a la desestabilización innecesaria cuando el primer personero de la Asamblea Nacional es el primer interesado en enjuiciar al presidente Lasso? Bueno, ¿No deberían jugar a un espacio de ponderación al menos? Pregúntele a él en qué está, si está conspirando, está desestabilizando. Yo lo que le puedo decir es que el comunicado que salió es un comunicado contundente. Aquí no vendan cucos a los ciudadanos. Si llega a haber un caso exitoso de juicio político, quien asume es el vicepresidente en virtud de la norma constitucional. Ningún otro escenario, ningún otro cuco, como se quiere vender. Y desestabilización, discúlpeme, ¿sabe qué significa desestabilizar al país? No darle seguridad. Por eso es que los ecuatorianos le rechazan en cualquier tipo de encuesta. Están en el 8% de credibilidad. La Asamblea no está mejor, pero está en el 11%. En popularidad están en el 12%. La Asamblea no está mejor, pero está en el 14%. Por supuesto. Entonces, ¿no sería más práctico hay asambleísta que para juzgarle al presidente Lasso por los graves errores que ha cometido en su gestión, más bien deberían la sociedad avanzar en un proceso de revocatoria de mandato? Es una de las opciones, pero cuidado, ecuatorianos, lo que hace la Asamblea es un proceso democrático, reglado y constitucional. Si esto tampoco se hace, lamentablemente, y esa es la preocupación que tenemos desde algunos sectores políticos, el rechazo a este gobierno podría derivar en un estallido social en los próximos meses que a nosotros sí nos preocupa, porque eso significa parálisis de los negocios, parálisis de la economía, mucha más incertidumbre para aquellos que tienen sus pequeños negocios, y por eso todos los caminos constitucionales, legales, tendrán que abrirse. La revocatoria, por supuesto que es uno de ellos. Asambleísta, lo que le voy a decir no es una tontería, pero quisiera preguntarle si el Partido Social Cristiano está volviendo a tomar la posición que tomó en el 97 con Bucarán y en el 2005 con Lucio Gutiérrez, cuando se convirtieron en los grandes articuladores de los procesos de destitución de esos mandatarios desde la Asamblea o desde el Poder Legislativo en ese momento. El Partido Social Cristiano y la bancada social cristiana harán lo que tengan que hacer por los ecuatorianos, por sus electores, por aquellos que tenían expectativas de que este gobierno sea distinto, y lo que está haciendo es llevarle al despeñadero al país. Jamás... Lo más práctico sería entonces una revocatoria de mandato. Bueno, lidérala usted entonces, Carlos. No, yo no tengo por qué liderar nada, simplemente me parece que tratar de estirar los argumentos en un juicio político para decir que es porque el presidente no sirve, deberían ser otros los mecanismos u otros las causales, ¿no? Ni usted ni yo seremos los jueces sobre esa solicitud procede o no procede. La que será la juez será la Corte Constitucional, la que dirá, señores, aquí procede, finalmente, avancen. Una pregunta más puntual. ¿Qué va a pasar con la superintendencia de bancos, asambleísta? ¿Ustedes van a posesionar al señor Raúl González como mejor dicho, ¿qué va a pasar con Raúl González como superintendente de bancos? ¿Él debe asumir de acuerdo a lo último actuado por el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, realmente no se ha hablado de esto al interno, pero sin duda el señor fue posesionado ya por la Asamblea. Pero se anuló el juicio, ¿no es cierto? Se anuló ese proceso y se designó ¿Quién lo anuló? Los ex consejeros que eran serviles al gobierno, y además el gobierno en ese mismo caso se prestó para no darle, creo que las claves incluso de acceso a la institución. Deberá resolverlo, si no está en la justicia, el Consejo de Participación. Todavía no está claro cuál va a ser el papel de la Asamblea frente a lo que acaba de decir el Consejo. La Asamblea ya posesionó a un superintendente, pero habrá que ver si hay alguna decisión judicial, constitucional, incluso de la Corte, que de alguna manera trate ese tema, pero posesionado está por la Asamblea. Bien, asambleísta Esteban Torres, gracias por estar en contacto directo. Y al volver, Graciela Mora, consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Llegó con una consigna este Consejo de Participación, digamos que transitorio, y ya regresamos. Nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha generado confusión y se ha abierto un frente con la justicia. El viernes pasado, en plena madrugada, la mayoría de este organismo decidió desconocer todo lo actuado por el Consejo anterior. Me refiero al que estaba presidido por la mayoría de Hernán Ulloa. Luego vino una aclaración de la Corte de Justicia de Santo Domingo desconociendo dicha resolución, abriéndose una profunda preocupación por lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas con los procesos de designación de las autoridades de control que están pendientes. Para hablar de este tema se encuentra en nuestros estudios Graciela Mora, consejera de Participación Ciudadana en funciones, que votó a favor de la resolución del viernes, es decir, de anular todo lo actado por los consejeros anteriores
Buenos días, doctora, y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Efectivamente, aquí estamos para contarle la verdad al pueblo. Perfecto. ¿Amparados en qué marco legal decidieron anular todo lo actuado durante la presidencia de Hernán Ulloa, entre ellas las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana que no constan en este tipo de revisiones? Amparados en esta, que es la Constitución de nuestra República y es la que nos ordena efectivamente cuál es el camino que debemos seguir. Nulitamos los procesos desde el 18 de noviembre al 23 de enero. 18 en el que la Asamblea Nacional destituyó a los consejeros y 23 de enero en el que la Corte Constitucional efectivamente también destituyó a los 7. Y en un informe jurídico presentado por nuestro departamento que claramente nulita vicios insubsanables, por lo cual nosotros procedimos. ¿Me puede leer el artículo preciso de la Constitución en la que se ampararon, por favor, para hacer esta decisión? Bueno, creo que eso le puedo enviar a su... No tiene ahorita el artículo, tiene la Constitución a la mano, por eso le pregunto. Tengo la Constitución a la mano, pero no la he abierto aún. Lo que sí tenemos claro es que hemos recibido un informe jurídico ampliamente detallado de nuestra institución y en base a eso hemos tomado la decisión. Si desde el 18 de noviembre los consejeros estaban destituidos, no podían proceder con designación de autoridades ni tampoco en el campo legal. ¿Quién fue la iniciativa de esta revisión? De todo el pleno de nuestro consejo. Nuestro consejo resolvió el día jueves y viernes a la madrugada absolver 14 puntos. Todos los 13 fueron de completa aceptación de nuestros consejeros, pero evidentemente en el punto 14 tuvimos algunas diferencias, pero en un cuerpo colegiado eso es normal. Y resolvimos anular, como reitero, en virtud de que no podíamos dar paso a algunos vicios que no correspondían actualmente. ¿Es consciente usted y la mayoría a la que pertenece que su acción contraviene más bien con el dictamen de la Procuraduría General del Estado de diciembre de 2022, advirtiendo que el Consejo de Participación no tiene facultad revisionista de lo optado por consejos anteriores, sobre todo en concursos de designación donde participa la ciudadanía? De ninguna manera, y eso sí le tengo aquí, mi querido periodista. No es cierto, el procurador se refiere cuando existen comisiones ciudadanas, méritos y oposición. Cuando usted, sí, el que nos escucha, el que nos ve, ha tenido participación, ha podido presentarse y tener derecho a ocupar un cargo en el Estado. Lamentablemente esto fue en base a una terna y en ese caso no aplica. ¿Se refiere a cuál terna? ¿La terna del superintendente de bancos? Así es, las ternas enviadas por el Ejecutivo no tienen participación directa del pueblo, del mandante, del soberano. Pero en cambio existe el fallo de la justicia. Bueno, nosotros estamos revisando hasta el día... Me refiero a que el fallo de la justicia determinó a la mayoría de Ulloa que la nulitación de la selección del superintendente de bancos, el señor Raúl González, era la correcta y le dieron luz verde para que avance con la otra designación, la del otro superintendente, que ustedes la están bajando. Efectivamente, revisamos, reitero, los vicios y no corresponde lo que usted me señala. Fue ya aceptado y posesionado por la Asamblea Nacional un superintendente y eso evidentemente tiene que respetar. Pero ¿se acuerda que ese acto de la Asamblea incluso fue advertido por la justicia como un posible desacato? Porque esa posesión se dio después de que la justicia anuló el proceso de designación de Raúl González como superintendente de bancos, doctora. No fue así. Los documentos que yo tengo aquí señalan otra verdad y es la verdad que el pueblo tiene que conocer. Nosotros hemos actuado en derecho y así lo vamos a seguir haciendo. Nulitar procesos y existe una autoridad nombrada y tiene que ser respetada y asimilada como tal. Y en el mismo sentido, más bien me gustaría comentarle que en el transcurso de esta semana nosotros vamos a poner empeño en el proceso para los vocales del Consejo Nacional Electoral. Doctora, hoy mismo sí, lo haremos. Avancemos eso en un ratito, pero lo que le quiero preguntar es, ¿dónde queda lo optado por la justicia frente a la nulidad del concurso de la selección del superintendente de banco Raúl González? ¿Dónde queda eso? ¿Hay una decisión que tomó la justicia?
Hay una decisión, nosotros estamos procesando con nuestro departamento jurídico todos los detalles en relación a ello y en próximos días la ciudadanía conocerá sobre nuestro criterio en el pleno del Consejo. Doctora Mora, ¿por qué mejor no suponemos que el propósito de haber anulado todo lo actado por el Consejo de Hernán Ulloa es buscar que todos los concursos abiertos para designar al Contralor del Estado, al Defensor Público y a los vocales del Consejo Nacional Electoral queden sin efecto para que sea el próximo Consejo de Participación, con clara mayoría correísta y del Partido Social Cristiano, el que empiece desde cero todos esos procesos? Como le dije, nada de eso se ha anulitado, ninguna acción administrativa, ningún concurso de méritos y posición donde ustedes, los ciudadanos, participan, ha sido borrado. Siguen las comisiones trabajando, sigue avanzándose en los procesos de designación del Contralor, del Defensor Público, del Defensor del Pueblo, del Tribunal Contencioso Electoral, etcétera, etcétera, de autoridades. Tengo entendido que no están funcionando precisamente porque en los últimos 30 días que ustedes han estado en funciones no han tomado las decisiones para desactivar muchos de esos concursos, sobre todo el del Contralor, para que sigan avanzando. Recordemos que ese concurso quedó en suspenso luego de los problemas internos políticos del Consejo de Participación Ciudadana anterior. Vocales como el doctor Figueroa ha insistido ante ustedes para desactivar, mejor dicho, para permitir que haya una resolución y permita a las comisiones empezar a trabajar y quizás tener un Contralor ya para el 14 de mayo. Vea, eso no es cierto. Yo respeto mucho el criterio del consejero Figueroa, el médico. Respeto mucho, pero no lo comparto. Y él ha sido un pilar fundamental en toda la toma de decisiones del Consejo. Nosotros estamos sesionando todos los días, estamos trabajando en nuestros despachos desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Y reitero, las comisiones ciudadanas fueron recibidas 2 días de intenso trabajo y están avanzando de la mejor manera. Nosotros estamos cumpliendo con el pueblo. Pero ustedes no le han dado a las nuevas comisiones, o mejor dicho, a las comisiones actuales, la posibilidad de seguir avanzando en los concursos, porque necesitaban una autorización, necesitaban un pronunciamiento del nuevo pleno, del pleno en el que usted pertenece, y ha pasado un mes y eso no lo han hecho, doctora. Esa es la información que tenemos. ¿Cuándo lo van a hacer? Nosotros les hemos dado todas las posibilidades, todos los espacios nuestros y están funcionando, reitero, en forma normal. No ha ocurrido ninguna anomalía. Es más, reitero, hoy nosotros sesionaremos para definir cómo se avanza con el proceso del Consejo Nacional Electoral y de la misma manera los vocales de las comisiones restantes tienen un espacio, tienen equipos técnicos, tienen todas las facilidades para obrar. Para que la gente nos entienda, lo que falta lo que hay que hacer ahorita en el concurso del Consejo Nacional Electoral es que se convoque que se haga la convocatoria pública, ¿no es cierto? Es decir, que el concurso recién empieza, lo que quiere decir que seguramente el próximo Consejo de Participación, el que tiene mayoría correísta y social cristiana, lo terminará, ¿verdad? Bueno, efectivamente, pero reitero, nosotros somos representantes del pueblo. Yo lo que le pregunto es qué va a pasar con el concurso del Contralor, que ya está bien avanzado, que tiene las comisiones, que está en la fase ya pasó la fase de méritos y oposición y necesita terminar. ¿Por qué ese no avanza? Está avanzando, compañero, pero nosotros no podemos como consejeros meter la mano en las comisiones ciudadanas. Eso tenemos que entender. Comisiones ciudadanas deben trabajar con la independencia y con la solvencia del caso, pero sí recibir acompañamiento de ser necesario. Y lo estamos haciendo con la seguridad que el pueblo nos exige. ¿Y no es una forma de volver más lento todo este proceso cuando ustedes en este mes de trabajo han despedido a más de 70 personas, funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué han hecho ese despido masivo de funcionarios, muchos de ellos técnicos, que daban sustento al trabajo de estos concursos? De ninguna manera eso ha ocurrido. Yo creo que usted está mal informado. ¿No despidieron a 73? No, lo que estamos haciendo es más bien revisando 60 funcionarios despedidos por el Consejo, destituido. Los vamos a reintegrar porque evidentemente así corresponde. Eso es lo que se ha obrado.
Bueno, la posición que tiene el grupo de minoría es completamente distinto a cómo ustedes han manejado esta declaración, doctora Mora. Tal vez nuestro departamento de comunicación puede entregar de la manera más solvente la información necesaria para aclarar estos detalles que desinforman y que no le permiten a la ciudadanía entender que estamos haciendo las cosas bien y que este consejo les pertenece a las mayorías. ¿Habrá Contralor hasta antes del 14 de mayo, doctora Mora? Seguro que tendremos respuestas al respecto y estaremos nuevamente visitándolos. ¿Usted se compromete a eso? No soy solo yo la que hace el consejo, somos 7 compañeros y estamos trabajando arduamente para entregar resultados y autoridades, sobre todo honestas, que tanta falta le hace al país. Graciela Mora, consejera de Participación Ciudadana, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Aquí despedimos Contacto Directo. Mañana todas las entrevistas y los análisis que usted necesita saber a lo largo de esta semana.